Hola, en este video voy a hablarles de comunicación institucional en el ámbito del gobierno municipal. Y quiero convencerlos de tres cosas. Primero, que la comunicación no es un plus que puede hacerse o puede no hacerse, que es equivocado creer que la principal responsabilidad de ustedes es gestionar bien y luego, solo si sobra tiempo y recursos, comunicar eso que se gestionó bien. Lo segundo, de lo que quiero convencerles, es que hoy disponemos de herramientas maravillosas para hacer esa tarea de comunicar mejor. Y lo tercero es que esas herramientas también crean riesgos importantes que debemos combatir con más y mejor comunicación. Empecemos por lo más básico. ¿Por qué es importante en democracia que nos comuniquemos? Porque la democracia es el sistema de gobierno en el que decidimos las cosas poniéndonos de acuerdo, informándonos, escuchando a los demás y dando nuestra opinión. Porque no estamos solos y dependemos de otros para avanzar. El gobierno municipal necesita establecer una estrategia de comunicación que le permita entenderse con los ciudadanos, empresarios, organizaciones gremiales, usuarios de sus servicios, pero también con otros poderes públicos y entre sus órganos internos. Es muy importante también que se logre comunicar, porque la comunicación implica escucha, diálogo, confianza, participación, 4 pilares democráticos que hoy se dan cada vez menos y que son indispensables para lograr acuerdos y avanzar. Porque una ciudadanía informada y participativa disminuye las probabilidades de desinformación, propagación de noticias falsas y rumores. Porque el sistema democrático necesita de esta generación de consensos para fortalecerse. Pero para que haya consensos debe poder entenderse lo que quieren los demás y debe poderse expresar lo que uno quiere. Por eso la comunicación es fundamental. Comunicar mejor es gestionar mejor la municipalidad. No es el postre de la gestión, no es un plus como les decía ahora. Y lo importante es gestionar bien solamente. No. Si usted no comunica bien lo que gestiona bien, en realidad no lo está gestionando bien. ¿Cómo? Con una actitud democrática, abierta a las razones del otro, respetuosa, comprensiva, dispuesta a construir compromisos con los otros, dándole importancia a la comunicación en la municipalidad, tanto a lo interno con los compañeros, como a lo externo con la ciudadanía y demás instituciones, expresando con sencillez, claridad y de forma oportuna las ideas que queremos transmitir, nutriéndonos de la participación de otros sectores que conviven con los gobiernos locales todos los días. Y permítanme insistir en eso. Comunicar mejor es gestionar mejor la municipalidad. Haciendo un manejo estratégico de las redes sociales para comunicar, pero también para escuchar. Informando a la ciudadanía de lo que se hace, cómo y por qué. Abriendo espacios de participación a los vecinos en los que puedan aportar a la discusión y tomar decisiones, y creando herramientas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas. De lo que estoy hablando es de un cambio de chip en la comunicación que provoque un cambio de chip en la gestión. De la unilateralidad a la interacción, de ver la comunicación como un mecanismo de propaganda a entenderla como una vía de entendimiento, a superar el menosprecio y el autoritarismo hacia los administrados por un trato respetuoso, a cambiar el anonimato y la marginación de la gente de los asuntos públicos e integrar a los vecinos en la gobernanza. Comunicarnos a través de mensajes con sentido. Y aquí permítanme empezar a hablar ya de los mensajes, del mensaje político particularmente. Transmitir información que tenga significado para quienes la reciben,
El criterio para comunicar algo no es si a mí me interesa, es si le interesa y le conviene saberlo a los vecinos. Son ellos quienes van a recibir la comunicación, el criterio fundamental para decidir qué comunicar. Mensajes con argumentos y estructurados de forma coherente. Si afirma algo, lo fundamenta. Luego puede advertir sus consecuencias o repercusiones para la gente y luego puede señalar dónde se puede buscar más información para profundizar. Mensajes con intención, lógica y calidez también, cercanía, que tengan una mezcla de razones y de emociones. Entre mayor sea la claridad de los mensajes, mayor impacto en la audiencia receptora, menos vacíos informativos y menor espacio al ruido y a la especulación. Porque como pueden ver en ese diagrama, un desafío enorme en cualquier acción de comunicación es superar ese ruido que se interpone en los mensajes. Para pensar mejor los mensajes sirve tener presente, tener mapeado lo que se conoce como el modelo de comunicación, ese que ustedes ven ahí. La fuente de información, que es el emisor, incluye todo tipo de actividades y actores, productores de mensajes. El mensaje, que es el elemento medular en ambos lados del modelo. El mensaje es el objeto de todo el proceso de comunicación. El medio o canal, que es el transmisor por el cual se transmite el mensaje, puede ser el papel, la televisión, la radio, una red social, como YouTube o como Facebook. La señal que viaja por el canal por el que pasa el mensaje, el receptor y el destinatario del mensaje, y como les decía ahora, el ruido o distorsión del mensaje, los agentes externos que influyen sobre el significado del mensaje, sobre cómo van a entender el mensaje quienes lo reciban. Usted puede dar unas declaraciones a la prensa, pero luego el periodista va a editar esas declaraciones. Usted puede tener una noticia muy positiva de la municipalidad, pero esa noticia va a venir precedida o va a ser seguida por otra noticia sobre otro tema en el noticiero. O el comentario con el que alguien reposte esa noticia en Facebook, por ejemplo. Todo eso suma ruido. Ahora les pido que nos familiaricemos con el concepto de discurso. No como el de plaza pública o el que se da desde una curul, sino como las formas lingüísticas, escritas, verbales, sonoras o de imágenes, mediante las cuales transmitimos esos mensajes de los que estamos hablando. Y la palabra discurso puede referirse a un discurso puntual, como por ejemplo el de un brochure informativo, eso contiene un discurso con un mensaje, o puede ser el de un video de YouTube también, ese es un discurso puntual, pero también con discurso podemos referirnos al discurso como el mensaje permanente, cotidiano, que se concreta en distintas comunicaciones, pero que mantiene unas características comunes. Pues bien, el reto es desarrollar un discurso que fomente el diálogo, que invite al diálogo. El discurso se ofrece a un grupo de personas que llamamos audiencia y se construye con base en un plan en el que es fundamental tener claro, sobre esto vamos a volver más adelante, quién soy yo y desde dónde hablo, quiénes son mi audiencia y el propósito, qué es lo que quiero decir. Para eso debe tener argumentos coherentemente articulados que apelen a lo afectivo y a lo racional. El énfasis va a depender de las intenciones que usted tenga con ese discurso. Además, detrás del discurso debe haber una estrategia, que es como el plan más desarrollado, una estrategia para impactar al grupo destinatario. El discurso puede incluir narrativas también, historias para transmitir el mensaje, como las parábolas que contaba Jesús. Estas historias pueden ser ficticias o reales y también incluyen una dimensión teatral, porque aquí el éxito es que los que oyen o leen, su audiencia, imagine cosas,
vean cosas en sus mentes. La selección o construcción de narrativas en política se hace en función de la intención que se haya definido, es decir, de acuerdo con el tipo de impacto que se quiere provocar en el grupo destinatario o receptor. Los elementos, pues el lenguaje verbal, el no verbal, los gestos, las posturas, las miradas, la organización del espacio, el tono de voz, el acento. Ambas dimensiones del lenguaje son decisivas para la eficacia y coherencia del discurso. Si usted con sus palabras dice una cosa, pero con su postura corporal o con sus gestos niega lo que está diciendo con sus palabras, ese discurso no va a ser eficaz. A partir del discurso y logrando una congruencia y coherencia entre las dos dimensiones del lenguaje, podemos persuadir a favor de los mensajes que queremos comunicar. Cuando digo persuadir, me refiero a lograr una adhesión a las opiniones y a la imagen que se desea proyectar. Y quiero subrayar esto: persuadir no es manipular. ¿Por qué? Porque no oculto lo que quiero. En la manipulación oculto la intención. En la persuasión no oculto la intención. Voy de frente. Digo, ¿de qué quiero convencer? El discurso, en ese sentido, tiene que ser honesto. Es probablemente su característica más importante. Tiene que ser honesto porque con él generamos seguridad o confianza o desconfianza, cercanía o lejanía. ¿Qué aspectos hay que considerar a la hora de elaborar un discurso? Entonces, pues ya vimos sus elementos, ahora hablemos de cómo construirlo, ese discurso. ¿Qué aspectos hay que tener presente a la hora de elaborarlo? Primero les decía, ¿quién lo dice? Es la persona que emite el mensaje o discurso. Debe tener conciencia desde dónde habla, su rol, sus responsabilidades, limitaciones, compromisos e investidura. ¿Qué dice? Es el contenido del discurso. Se incluyen las argumentaciones, las emociones, justificaciones, relatos, datos que sustenten el discurso. El qué se dice está íntimamente relacionado con lo que otros están diciendo. Por eso es muy importante no solamente hablar, sino escuchar. Lo que salió en el periódico, lo que el adversario político suele decir, lo que la Contraloría ha dicho, lo que los vecinos están diciendo. Hay que tomar en cuenta todo eso para que el discurso responda a preguntas, aclare dudas, rebata, desmienta, lo que sea. Pero tiene que ser en diálogo con lo que está pasando. ¿En qué canal? El canal, por ejemplo, un documento escrito, material audiovisual, un post en una red social, una transmisión en vivo por alguna plataforma digital. El canal condiciona lo que se dice, porque cada uno tiene códigos distintos para transmitir las ideas, cada canal. Y eso hace que dependiendo de los tipos de mensaje que queremos difundir, el tiempo, el alcance y hasta el público al que van dirigidos, sea más adecuado un canal u otro. El a quién del discurso, pues la audiencia, el público, las personas a las que se dirige, es muy útil preparar el discurso en función, teniendo en la cabeza las características del público al que se va a hablar. ¿Qué piensan? ¿Qué los enoja? ¿Qué los ilusiona? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cuál es su nivel educativo? ¿De qué tanto tiempo disponen para recibir un mensaje? ¿Qué medios consumen? Es necesario que la ciudadanía sienta cercano a su gobierno local para que se involucre en los procesos de toma de decisión y aporte al avance de la comunidad. Para ello requiere estar informada de lo que su gobierno local hace y tener vías de participación. Y por último, ¿con qué efecto? El objetivo o propósito que tenga el mensaje. Esta pregunta debería orientar todo el proceso de elaboración del discurso. Tenga claro qué quiere lograr, con qué objetivo va a comunicar eso. Mire, la comunicación institucional en Costa Rica está llena de inercia. Se hacen muchas cosas simplemente porque siempre se ha hecho, mecánicamente. Y no.
Todo debe tener un objetivo, algo que usted quiere lograr. Para cerrar esta primera parte de nuestro video, hagamos un repaso de los diferentes espacios desde los que podemos comunicar. El cara a cara, en los consejos municipales, en las visitas a los territorios, conversatorios, foros, reuniones. Están, por supuesto, los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita, los brochures o medios internos como los boletines y las pizarras informativas. Y están los virtuales, sitio web oficial, el correo electrónico, redes sociales, medios de comunicación digitales, herramientas digitales como las aplicaciones móviles o los sistemas de mensajería como el WhatsApp. Sobre estos, sobre los digitales, nos concentraremos en la segunda parte de nuestro video.